Claro. Buenos días, señora secretaria técnica. Por favor, sírvase pasar la asistencia. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores congresistas. Se va a proceder a pasar lista de asistencia. Congresista Bustamante Donaire Ernesto. Presente. Gracias, congresista Bustamante. Congresista Amuruz Dulanto Jessica Rosselli. Congresista Amuruz Dulanto Jessica Rosselli. La congresista Amuruz Dulanto, a través del chat de la plataforma de sesiones, consigna su asistencia. Congresista Alba Prieto María del Carmen. Presente. Gracias, congresista Alba Prieto. Congresista Flores Ruiz Víctor Seferino. El congresista Flores Ruiz Víctor Seferino, a través del chat de la plataforma de sesiones, consigna su asistencia. Congresista Limachi Quispe Nieves Esmeralda. Congresista Limachi Quispe Nieves Esmeralda. La vemos conectada, vuelvo a llamar. Congresista Soto Palacios Wilson. El congresista Soto Palacios Wilson, a través del chat de la plataforma de sesiones, consigna su asistencia. La congresista Limachi Quispe, a través del chat de la plataforma de sesiones, consigna su asistencia. Señor presidente, han contestado a la lista de asistencia 6 señores congresistas. Cuenta usted con el quórum reglamentario. Muchas gracias, señora secretaria técnica. Buenos días. Vamos entonces a dar inicio a la sexta sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OSD. Con el quórum reglamentario y siendo las 9:28 del 19 de noviembre del 2025, en la sala Bolognesi del Palacio Legislativo, así como a través de la plataforma virtual Teams, damos inicio a esta sexta sesión extraordinaria. Siendo esta una sesión extraordinaria, vamos a ir directamente a lo que es la estación orden del día. Estimados colegas, tenemos programado en el orden del día la presentación del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Walter Martínez Laura. Él, mediante oficio 4165 del 2025, fechado 17 de noviembre, designó en su representación al director general de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el señor Eduardo Javier Luna Cervantes, así como al especialista legal de la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Promoción de Datos Personales, la señora Vanessa Isabel Terán Saavedra. Le doy la bienvenida a ambos funcionarios. Por favor, si se sirven, acercarse a la mesa principal. Muchas gracias. Ya nos hemos saludado, así que buenos días. Por favor, tomen asiento. Le damos la bienvenida al señor Eduardo Luna Cervantes, así como a la señora Vanessa Terán Saavedra. Ellos disertarán sobre los avances y reformas institucionales del Perú en el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, referido al tema específico acciones relacionadas con la protección de datos personales en cumplimiento de las recomendaciones de la OCDE concerniente a la evaluación del Grupo de Trabajo sobre Gobernanza de Datos y Privacidad. Entonces, habiendo dado la bienvenida a los distinguidos funcionarios mencionados, vamos a conceder el uso de la palabra, en primer lugar, al director general de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el señor Eduardo Luna Cervantes. Tiene la palabra, señor Luna. Muchas gracias, señor presidente de esta comisión especial, congresista Alba, congresistas que nos acompañan por medio virtual. En primer lugar, por supuesto, agradecer la invitación
y un saludo especial del señor ministro Walter Martínez, quien nos ha encomendado acudir a esta invitación para dar cuenta del trabajo que se hace desde el Ministerio de Justicia, específicamente desde esta Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que se jefatura desde esta Dirección General que jefaturo, del trabajo que venimos realizando en estos años en favor de la protección de los datos personales. Si me permite, se me ha indicado, además, se me ha hecho una precisión en la invitación que demos cuenta, además de los avances en materia de protección de datos, específicamente enmarcados en esta Política Nacional de Transformación Digital. Así que Sí, por favor, por favor. comenzaré, si me lo permite, dando un poco de contexto al trabajo que desarrollamos. Como ustedes bien saben, la Política Nacional de Transformación Digital se aprobó formalmente el año 2023 a través de un Decreto Supremo 085 de la Presidencia del Consejo de Ministros. En este espacio se articulan acciones, estrategias de las entidades públicas, del sector privado, para promover e impulsar la transformación digital, que tiene muchos campos, ¿no? Entre ellos, un componente fundamental, por supuesto, la protección de datos personales. La información precisa y quien monitorea e impulsa esta política es la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, que además da cuenta al Comité de Alto Nivel por un Perú Digital, Innovador y Competitivo, creado este comité por el Decreto Supremo 118-2018 PCM. Así que solo para informar que a través de la información que evalúa, que monitorea este comité, la comisión especial que usted preside, en el momento que lo requiera, puede además tener información de primera mano de la presidencia del Consejo de Ministros. Esta política nacional de transformación digital tiene algunos pilares estratégicos para impulsar esta transformación digital en el Perú: inteligencia artificial, gobierno tecnológico, resiliencia digital y confianza digital. Particularmente me voy a centrar en lo que es confianza digital, que tiene que ver con servicios digitales específicos para la ciudadanía, que tiene que ver con trámites engorrosos y burocráticos que hay que eliminar, que tiene que ver específicamente con temas de seguridad y confianza digital. Y ese es el tema, si me lo permite, sobre el cual quiero centrar nuestra presentación. El Perú, como muchos países del mundo, tiene una ley de protección de datos personales desde el año 2011, tiene, por lo tanto, un buen andar, y hay una práctica cultural, organizacional en relación a la protección de los datos personales, que además se ha visto fortalecida con la aprobación del Decreto Supremo 016-2025, que es el reglamento 24, perdón, que es el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, que ha entrado en vigencia el 31 de marzo de este año. Este reglamento pone al país en la vanguardia de la región, es una actualización normativa importante que eleva al Perú a los más altos estándares de los países con un nivel adecuado de protección de los datos personales. Y me refiero al diseño institucional y normativo. Evidentemente sabemos de la ola de ciberdelincuencia que afecta a toda la región, y seguramente la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital podrá dar más detalle de lo que se está haciendo desde el Ejecutivo en relación a fortalecer el marco de confianza digital. En lo que a nosotros responde, nosotros vamos a explicar qué es lo que hace la Autoridad Nacional de Protección de Datos y cómo contribuye con su labor en la confianza digital. Por lo pronto, esta actualización normativa que se ha dado con el reglamento ya visibiliza, por ejemplo, la necesidad de notificar incidentes de seguridad. Los incidentes de seguridad están presentes en cualquier organización, ninguna organización está libre de ellos. Lo que tenemos que prever es que existan medidas de seguridad, técnicas operativas que mitiguen los efectos de un incidente de seguridad. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM tiene el Centro Nacional de Incidentes de Seguridad y procesa, recibe todos los incidentes que se producen en el país, y tiene una red articulada además con unidades orgánicas específicas de las Fuerzas Armadas
y ese es el repositorio nacional para dar cuenta de estos incidentes. Desde ese Centro Nacional de Incidentes de Seguridad se nos notifica aquellos que afectan directamente a los datos personales. Desde el mes de abril hasta la fecha hemos recibido más de 100 incidentes de seguridad. Esto ha significado, evidentemente, que nosotros abramos investigaciones por estos incidentes de seguridad que se suman a los más de 600 casos en giro que tiene la Autoridad de Protección de Datos en materia de seguridad, en materia de faltas contra el principio de consentimiento del titular de los datos personales, problemas con políticas de privacidad, incumplimientos del deber de informar qué datos se está recolectando, con qué propósito, dónde se van a conservar. Así que la Autoridad de Protección de Datos, a partir de estas notificaciones de incidentes de seguridad, a partir de las denuncias ciudadanas que se han incrementado notablemente año a año, inicia formalmente una labor de fiscalización. Y esta labor de fiscalización puede suponer, como en este caso tenemos, que realicemos visitas a las entidades afectadas o denunciadas, y en lo que va del año tenemos 800 visitas o acciones de fiscalización. Esta cifra es considerablemente superior a las 454 que realizamos en el año 2024. Prácticamente se ha duplicado nuestra labor de fiscalización en lo que va de este año 2025. Esto significa, en promedio, que la Autoridad de Protección de Datos inicie al año entre 140 y 160 procedimientos administrativos sancionadores, lo que a su vez significará que se emitan al menos un centenar o 2 centenares de resoluciones con sanción efectiva, porque hay 2 instancias dentro de la Autoridad de Protección de Datos. Es una labor de fiscalización que se desarrolla en 90 días hábiles más 45. De esa labor de fiscalización se inician formalmente procedimientos sancionadores que terminan con una primera resolución administrativa, y el administrado puede apelar a nuestro despacho en una segunda instancia, y por eso le comento que entre las 2 instancias emitimos aproximadamente 200 resoluciones de sanciones al año. Esto el año pasado, por ejemplo, significó multas impuestas por un valor de 13.4 millones de soles por infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales. En lo que va del año hemos recibido 550 denuncias de ciudadanos, de actores de sociedad civil, de organizaciones, además de ese centenar de notificaciones de incidentes de seguridad. Los sectores habitualmente sancionados son entidades financieras, empresas de telecomunicaciones, aseguradoras, call centers. Las conductas infractoras más recurrentes son medidas de seguridad no aplicadas, afectaciones al principio de consentimiento. Como sabemos, la regla de oro en materia de datos personales es recabar el consentimiento del titular del dato personal para hacer lo que se quiere hacer con los datos, si es que no hay una cobertura legal que habilite ese tratamiento de datos personales. Y el tercer hecho infractor más común son infracciones respecto al deber de información. La Ley de Protección de Datos Personales, específicamente en su artículo 18, establece varios ítems de información que toda política de privacidad debe brindarle al ciudadano, y cuando encontramos omisiones en esa política, se incurre en una infracción. En este año, particularmente, la autoridad ha realizado ha generado además algunos documentos importantes para contribuir a este ecosistema de seguridad digital. Recientemente, hace 2 semanas, por ejemplo, en la línea de promover una educación digital, la autoridad elaboró y publicó una guía práctica sobre disociación, anonimización, pseudonimización de datos personales para entidades públicas. ¿Qué es lo que ocurre? Y ocurre con mucha frecuencia, que las entidades públicas tienen que cumplir obligaciones, por ejemplo, de transparencia, ¿no? Llega una solicitud de acceso a la información pública y hay que entregar información, pero no toda la información puede ser pública. Hay información que segregar porque justamente hay que proteger datos personales. ¿Cómo hacerlo?
¿Qué técnicas son recomendables para disociar, para anonimizar los datos? Bueno, esta guía ofrece una guía práctica sobre cómo disociar los datos. Si tengo que alojar información en portales de transparencia, bueno, hay información que no se puede alojar. Para comenzar, de los legajos de los funcionarios públicos, correos electrónicos, números celulares, domicilios. Evidentemente, hay que segregar información y esta guía explica cómo hacerlo. O cuando hablamos de repertorios de jurisprudencia, estamos hablando de que hay casos de familia, de violencia familiar, que tienen que segregarse en los nombres de las personas. Bueno, para todo esto hemos elaborado una guía que en este momento le estamos circulando en todo el aparato del Estado. Estamos también promoviendo los mecanismos de responsabilidad proactiva que el reglamento ha aprobado. Entre ellos, la evaluación de impacto. Un enfoque novedoso, un criterio que es común a nivel internacional, pero que no había sido recogido en nuestra legislación. Básicamente, la idea es la siguiente. Si yo voy a hacer un tratamiento de datos personales, voy a recolectarlos, transferirlos, almacenarlos, tengo que hacer una evaluación del impacto que significaría la pérdida, el deterioro, la fuga de datos. No es lo mismo recolectar datos de los nombres de estudiantes en una academia de idiomas que recolectar datos de salud de una clínica privada. Evidentemente, las medidas de seguridad tienen que ser distintos y los escenarios de riesgo para anticipar y aplicar medidas de seguridad tienen que ser diferentes. Bueno, el reglamento de la Ley de Protección de Datos ha incluido ya este concepto de la evaluación de impacto y es más, se están aplicando atenuantes de responsabilidad justamente para que las empresas tengan un incentivo para implementarlo, para que no sea el brazo sancionador, que sea el motor que habilite o que promueva este tipo de medidas, sino más bien la atenuación de la responsabilidad para incentivar que las empresas lo apliquen en la práctica. La autoridad está preparando un documento de trabajo que explique cómo debe hacerse esa evaluación de impactos con un enfoque de derechos fundamentales y lo estaremos presentando también antes que concluya el año y es un criterio importante que esta autoridad está promoviendo. También vamos a emitir una directiva que regule el estatuto del oficial de datos personales. Como ocurre en muchos países en el mundo, hay un oficial de cumplimiento también en materia de protección de datos. Esto no existía hace 3 años. Ya las entidades públicas, por la Ley de Gobierno Digital, tenían la obligación de designar un oficial de datos personales. Pero en el ámbito privado no ocurría esto. El reglamento ha aprobado la figura del oficial de datos personales para que el ecosistema de personas involucradas en la protección de los datos personales, que conozcan la materia, que puedan asesorar a las organizaciones y a las entidades públicas en este asunto, crezca, que esta comunidad crezca y de momento tenemos registrados ya 346 oficiales de datos personales. Hay un calendario dilatado en el tiempo de 4 años que establece el reglamento para que progresivamente grandes empresas, medianas empresas y empresas que hacen un tratamiento de datos sensibles designen a un oficial de datos personales. Y este será el punto de contacto con la autoridad para asesorarla en materia de protección de derechos de acceso, de rectificación, de cancelación, adopción de medidas de seguridad en las organizaciones, en las empresas, y creemos que esto va a significar un cambio importante en las organizaciones, ¿no? Yo diría, señor congresista, que grosso modo estas son algunas de las medidas que se han venido impulsando desde la autoridad. Tenemos funciones y competencias claramente delimitadas en la ley 29733, la ley de protección de datos personales, y venimos trabajando desde hace 10 años en esta materia. Y estamos, por supuesto, a disposición de usted, de la congresista Alba y de los congresistas que tienen a bien escucharnos por la vía digital, para absolver mi colega Vanessa Terán, especialista legal, y quien les habla, Eduardo Luna, director general de esta autoridad, todas las dudas y preguntas concernientes a este asunto. Gracias. Muchas gracias, doctor Luna Cervantes, por su exposición. Antes de ceder la palabra a congresistas presentes, quería saludar la presencia del congresista Wilson Soto, quien está unido a nosotros por la vía digital. Se ha consignado su asistencia. Quería solamente señalar que nosotros hemos citado a la
al Ministerio de Justicia, ¿no? Realmente respecto de las acciones con la protección de datos sobre las recomendaciones de la OCDE concernientes a la evaluación del grupo de trabajo sobre gobernanza de datos. No sé si, me parece que no ha hecho referencia específica a ello, y quisiera entonces ser puntual. En una reunión que tuvimos en el mes de octubre, ¿sí? Aquí en Lima, con el señor Dubois, que era de la OCDE, y asimismo el jefe de estadística de la OCDE, que vinieron a visitarnos. Nos reunimos en Cancillería con ellos para escucharlos y manifestaron que estaban, vamos a decir, sucedidos, estaban afectados por el hecho de que habían notado que SUNAT no quería darles datos o acceso a datos personales individuales de los contribuyentes, aduciendo que eso infringía la ley de transparencia, que infringía la ley de protección de datos personales. Yo manifesté que estaba de acuerdo con lo que SUNAT estaba planteando, porque sería inconstitucional que en este momento, con la legislación actual, se transparente información individual tributaria, estaría violando el secreto tributario. Pero ellos dijeron que no, que esto tenía que ver, que esto se hacía en todos los países del mundo. Yo les hice ver que en Estados Unidos no se hacía. En Estados Unidos, el IRS, ¿no? El SUNAT de los Estados Unidos, la entidad tributaria, no está obligada a, y es más, no lo hace, ya imagino la cantidad de juicios que le caería al IRS si hiciera una cosa así. Pero ellos insistían que para la recomendación que ellos hacían a OCDE era de crucial importancia. Luego, después, a las 2 semanas, la semana pasada, nos hemos reunido con el jefe de INEI, bueno, el director de estadística del INEI, y él nos manifestó que él sí estaba de acuerdo y que más bien iba a hacer una propuesta legislativa. Yo le dije que tenía que ser hasta una propuesta de reforma constitucional, pero la idea es que estaba de acuerdo con que, entre comillas, se violara esta, no se violara, pero que sí que se permitiera con un cambio legislativo la imposibilidad de dar datos personales. Entonces, no sé si pudiera, antes de ceder la palabra a los congresistas, si pudiera usted o la señora Vanessa Terán explicar un poco cuál es la posición del Ministerio de Justicia en este sentido. Por favor, gracias. Con todo gusto. Permítame decir algunas palabras antes de cederle también la palabra a mi colega Vanessa Terán. La ley de protección de datos es clara en el sentido de que el tratamiento de los datos, y cuando hablo de tratamiento de datos me refiero a recolectar datos, conservarlos, transferirlos, almacenarlos. El tratamiento de datos es legítimo en la medida que o bien haya una ley del Congreso que coberture el tratamiento, como de hecho SUNAT lo tiene, porque tiene una norma que habilite el tratamiento de datos tributarios. Ellos tienen datos sobre nuestra intimidad económica y hacen un tratamiento de datos personales porque en efecto hay una ley que cobertura ese tratamiento. Cuando no hay una ley que coberture un tratamiento de datos, la regla es el consentimiento. Si el titular del dato, el ciudadano, otorga su consentimiento para ciertos tratamientos, esos tratamientos son legítimos. Y hay otro tipo de reglas. Si yo voy a hacer una transferencia de datos, ese país de destino tiene que ser un país que tenga un nivel adecuado de protección, un nivel equivalente al del Perú. Si no, yo estoy asumiendo esa responsabilidad por un mal tratamiento de datos. Entonces, esa es la regla básica. La autoridad, a través de su labor consultiva, de las opiniones consultivas que emitimos, solemos absolver dudas de las entidades públicas en relación a esta tensión que a veces se produce entre el derecho a la protección de datos y otro tipo de derechos u obligaciones públicas, ¿no? Lo hemos hecho con infinidad de instituciones, RENIEC entre ellas, en relación a los temas del padrón electoral, por ejemplo, con SUNAT. Con el INEI, por ejemplo, tenemos una reciente consulta en relación al secreto estadístico, ¿no? Y lo que hacemos en estas consultas es interpretar en abstracto la ley de protección de datos y dar una pauta cierta de cómo debe comportarse la administración pública
optimizando ambos principios. Es decir, la regla siempre debe ser cumplir con obligaciones legales, pero salvaguardando los datos personales. Y nosotros promovemos dos principios fundamentales para esta tarea. El principio de privacidad desde el diseño y por defecto, es decir, a la hora de implementar cualquier aplicativo, un software, un sistema, desde el diseño y por defecto uno debe privilegiar la privacidad. Así como el criterio de minimización de datos. Yo solo tengo que recolectar los datos estrictamente necesarios para cumplir ciertas finalidades públicas. Igual las empresas. No se trata de recolectar todos los datos posibles. No todo lo tecnológicamente posible es éticamente aceptable, ni tampoco legalmente aceptable. Entonces, bajo esos dos criterios, nosotros resolvemos dudas de la administración pública en relación a la tensión que se puede producir entre este derecho y otras obligaciones o bienes públicos. Permítame, por favor, cederle el uso de la palabra a la doctora Vanessa Terán, que justamente hará una precisión a este requerimiento, porque nosotros como autoridad solemos acudir a llamados de otros espacios dentro del Ejecutivo que tienen tal vez el protagonismo cuando nos visitan especialistas de los grupos de trabajo de la OCDE. Por favor, Sí. Vanessa. Tiene la palabra la doctora Vanessa Terán, especialista legal de la Dirección de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales. Adelante, por favor. Buen día, presidente, congresistas que nos acompañan. Bueno, en el marco de este proceso de incorporación de Perú a OCDE, el sector justicia obedece al Comité de Política Digital. Este Comité de Política Digital ha realizado diversas recomendaciones, las cuales el MINJUS ya ha adoptado algunas. Entre estas y las más destacables son la periodicidad para la información de la gestión que se realiza de todo el sector y puntualmente en materia de protección de datos personales. Entonces, nosotros, como Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, anualmente emitimos un informe de gestión en el que evidenciamos los resultados de investigación, los registros de banco de datos, las resoluciones emitidas y todo el trabajo que se realiza en el ámbito nacional y también internacional por parte de la autoridad. Esta información es transparente, pues se publica en el informe de gestión del Ministerio de Justicia y esto es una de las recomendaciones que nos ha hecho el Comité de Política Digital, a la cual ya venimos cumpliendo desde hace muchos años, ¿no? Como segundo punto, una de las recomendaciones era la alineación de estándares internacionales en materia de protección de datos personales a nuestra legislación, lo cual también ya por parte de la autoridad se ha cumplido, por cuanto el año pasado, en noviembre, se publicó el Decreto Supremo 016-2024, como bien lo dijo el doctor Luna, que aprueba este nuevo reglamento que está ya actualizado a estos tiempos, ¿no? Y ha entrado en vigencia este año y ya estamos ejecutando sus lineamientos, ¿no? Como tercer punto, también nos pedían una persona que pueda pues servir de nexo entre la autoridad y las instituciones públicas y privadas, que también, como ya lo mencionó también el doctor, es un tema que ya se ha recogido en nuestro nuevo reglamento, que es la designación de oficial de datos personales. Y ya tenemos inscritos, como bien lo dijo, 346 oficiales de datos personales con la entrada en vigencia del reglamento y que va a ir incrementándose, inclusive hasta el 2024, antes del inicio de la vigencia de este nuevo reglamento, teníamos 134 oficiales. En lo que va del año, ya se han inscrito 212 oficiales más. Entonces, quiere decir que es una medida que, además de ya haber sido implementada por el sector justicia, sí ha traído una buena acogida por parte del sector público y privado, ¿no? Por otro lado, respecto a la siguiente recomendación que hace el Comité de Política Digital es las opiniones de flujo transfronterizo que debemos emitir para la evaluación de el nivel de protección adecuado entre otros países. Como autoridad, ya hemos emitido algunos informes respecto a Brasil, Paraguay, Ecuador, Suiza, Estados Unidos, Quebec, Países Bajos y Bélgica.
¿no? Y bueno, nuestra ley a nosotros nos faculta a recibir estas solicitudes y nosotros realizar la evaluación correspondiente para asegurar que el flujo de estos datos de manera internacional se dé de manera segura. Como otro punto, también tenemos un mecanismo, el establecimiento de mecanismos voluntarios de cumplimiento normativo, ¿no? Uno de ellos, además de ser el de evaluación de impacto, también es la implementación de los códigos de conducta en la normativa interna de cada titular de banco de datos personales, ¿no? ¿Por qué? Esto ayuda a que se regulen, se autorregulen y se alineen a la normativa de la Ley de Protección de Datos Personales, y también puede servir si es que hay alguna infracción que se comete en el camino como un atenuante, pues estamos viendo que sí hay una voluntad de querer cumplir la norma. Entonces, este mecanismo sí ha sido solicitado por OCDE y también ha sido implementado en nuestro nuevo reglamento que está vigente actualmente. Por otro lado, ¿no? Este año se instaló un grupo de trabajo que lo lidera PCM para establecer el Sistema Nacional de Integridad, Transparencia y Protección de Datos Personales, ¿no? Que ya ha tenido un anteproyecto, la autoridad ya ha emitido sus comentarios al respecto y ahorita se encuentra a la espera de que el Ejecutivo lo plantee ya como una iniciativa, ¿no? Y finalmente, para hacerle una acotación respecto al tema del tema estadístico, ¿no? Hace un par de semanas también hemos tenido una reunión en la sede de Relaciones Exteriores con el grupo de estadística de la OCDE, en que sí, en efecto, manifestó su preocupación de por qué no tenemos esa apertura, digamos, de entregar los datos, ¿no? Pero actualmente nuestra norma, ¿no? Nos brinda esta protección para tener el consentimiento previo e informado y expreso de que para lo cual van a ser transferidos estos datos personales, ¿no? Además que existe también, digamos, un principio de finalidad, porque tenemos que saber para qué van a ser transferidos estos datos personales, así como la proporcionalidad o la necesidad de por qué, para qué, cómo, cuál va a ser este tratamiento. Entonces, nosotros como titulares de datos tenemos el derecho a saber qué es lo que se va a realizar con ello, y si bien no lo vemos como un candado, pero sí, evidentemente, en atención a la normativa que tiene INEI, que es una norma bastante antigua, manifestaron su deseo de no transgredir, digamos, la norma de protección de datos personales ni saltársela porque sería inconstitucional, ¿no? Pero sí trabajar de manera conjunta con la autoridad para realizar una propuesta que concuerde y converja también con los principios de protección de datos. Sí, gracias. Entonces, estoy entendiendo que la Dirección General que ustedes representan no estaría de acuerdo con una modificación legislativa, o no lo he entendido así. O sea, básicamente el punto es, en este momento no es posible que, por ejemplo, SUNAT pueda dar información individual, da información agregada, ¿no? ¿Para qué? Para el PBI, para cuentas nacionales, es información estadística importante que INEI no podría constituir sin valores agregados. Pero según OCDE, los valores individuales podrían mejorar esa data. Yo pienso que no tanto, pero sin embargo, así se insiste. INEI estaría de acuerdo, pues claro, enriquecería su productividad, ¿no? La calidad de su producción, vamos a decir, al tener un PBI más afinado porque tiene datos individualizados. Pero la pregunta es, como esto será probablemente parte de una propuesta legislativa que nazca del Ejecutivo, ustedes serán uno de los consultados. La pregunta es, ¿cuál es la posición que ustedes técnicamente ven respecto de esta posible propuesta de cambio legislativo? Gracias, señor congresista. Una respuesta corta exige un no por respuesta.
Es decir, si no hay una ley autoritativa que faculte esta transferencia de datos nominal, no se puede realizar, según la Ley de Protección de Datos. Pero la pregunta que me obliga a un comentario más extenso es, ¿son necesarios datos nominales para construir o proponer o implementar alguna finalidad pública? Es decir, no se puede justamente disociando, anonimizando, pseudonimizando, introduciendo técnicas de generalización de datos, llegar al mismo objetivo, ¿no? Porque en muchos de los planteamientos que se hacen de las entidades públicas se pueden hacer perfectamente sin datos nominales. Entonces, la pregunta que nosotros absolveremos cuando nos llegue un proyecto de ley de esos sectores que no ha ocurrido hasta este momento es, vamos a examinar si la finalidad pública que se han trazado como entidad, que además debe tener un amparo legal y constitucional, se puede o no realizar con datos anonimizados. Si se puede realizar, pues no tiene ningún sentido habilitar el tratamiento nominal de los datos, ¿no? Y eso es regla universal también en otros países, y por eso hay técnicas de ensuciado de datos, si se me permite la expresión, que lo que permiten es generalizar, ¿no? Por decir, si sabemos que Juan Pérez tiene 18 años, pues yo voy a construir categorías de Juanes Pérez y voy a establecer rangos de 15 a 20 años para ensuciar el dato y a partir de allí construir paradigmas. Y a partir de esos paradigmas poder implementar políticas públicas, realizar las acciones, las estrategias que tengan a bien realizar. Si eso se puede realizar sin datos nominales, pues debe hacerse de esa manera. Esa es la posición histórica de la autoridad. Claro, sí, yo concuerdo con ello, doctor Luna. En efecto, ya el INEI está dando datos, nuestro PBI, nuestras cuentas nacionales, todas tienen cifras que nos ayudan a establecer política macroeconómica y expresiones de futuro crecimiento del país. Estados Unidos. ¿Por qué menciono Estados Unidos? Porque es uno de los 38 países de OCDE. Y el ejemplo que utilizaron los funcionarios de OCDE que nos visitaron es que Canadá, y no recuerdo qué país europeo, no recuerdo si dijo Estonia o si dijo Alemania, pero Canadá fue uno de ellos, el país no europeo. Cuando le dije que Estados Unidos sí, me dijo Estados Unidos no, perdón, Canadá no, Canadá no se opone. Sí, pues Canadá es Canadá y además Canadá, como bien explicó la doctora Terán, tiene Quebec, tiene la zona no francesa, la zona inglesa. Es otro país, es otra realidad y más se alinea con Europa en estos casos que con los Estados Unidos. Perú, en cambio, tiene una posición más libertaria, más protección individual y somos un país más pequeño, donde la carga, los que tributan son mucho menos. Y sería muy fácil identificar a individuos, inclusive si agreguemos o microagreguemos grupos, vamos a poder identificar poniendo en peligro justamente la intimidad y quizás hasta la seguridad de las personas. Muy en especial en un país donde las cosas se pueden filtrar. Miren lo que pasó recientemente con RENIEC. No estoy juzgando lo que ocurrió, simplemente explicando que ha habido una crítica que ha merecido una intervención de la Junta Nacional de Justicia respecto de la jefa de RENIEC, en el sentido de que se les pasó la mano en cuanto a la apertura. Una cosa así puede pasar también con INEI, sin darse cuenta o sin querer queriendo, no se sabe. Se podría filtrar datos que podrían causar daño muy grave a las personas y a las empresas. Y el secreto empresarial es importante en la competitividad de las empresas, como todos sabemos. No es cuestión simplemente de decir, esto es mío y nadie no quiero que nadie más lo vea. No es tan simple. Es que lo que yo tengo dentro de la empresa, mi patrimonio, mis necesidades de inversión, mis deudas, claro, algunas son públicas, pero hay empresas que no son necesariamente públicas y que mantienen esa información
como parte de su intimidad corporativa para poder ser competitivos en un mundo global. Así que les haría daño a nuestras empresas peruanas que esta información pueda filtrarse malamente, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que ahí deberíamos hacer un poquito de cerrar filas en torno a no permitir que esto ocurra. Yo le dije a los funcionarios de la OCDE que si nosotros apoyáramos una propuesta legislativa que signifique un cambio que permita la individualización de las cuentas, a pesar de que se puedan anonimizar o que se pueda microagregar, esto podría ser declarado inconstitucional más adelante por el TC y estos procesos pues demoran años en resolverse. Y nosotros queremos entrar a la OCDE ya, quizá en el año 27, máximo en el 28. Entonces no queremos que esto sea un impedimento. Entonces quería por eso ver como punto importante la posición del Ministerio de Justicia, del ente técnico del Ministerio de Justicia y también del propio INEI, ¿no? Bien, con esto yo quisiera, me imagino que la congresista María del Carmen Alba tiene preguntas que hacer, muy en especial porque ella preside una comisión de reforma de la justicia y estoy seguro que sus preguntas quizás van a exceder un poquito lo que tiene que ver con transparencia, pero le cedo la palabra a la congresista Alba. No, yo me quiero, gracias presidente, un saludo a los representantes del Minjus. Como sabe, tuve que salir por una emergencia, pero escuché la primera parte y no pude escuchar lo último de exacto lo de la OCDE, ya lo conversaremos. Pero ya que ustedes son de transparencia y efectivamente estamos viviendo en un momento difícil, ¿no? Que entendemos que es importante la transparencia en la administración pública. Creo que eso es vital, ¿no? En una democracia. Pero creo que hay una línea muy, la verdad, leve ahí entre un lado y el otro de qué tan transparentes debemos ser con el tema de la inseguridad ciudadana y lo que estamos viviendo de las extorsiones. Escuché que han hecho una guía para ver qué datos pueden dar, cuáles no, pero yo creo que eso es bastante capacitación y estoy seguro que en general los funcionarios que se han cambiado en estos últimos 5 años demasiado, y ministros también y todo el personal, no creo que estén muy informados del tema, ¿no? De hecho, ha habido todo este problema, que es una ley, con la RENIEC, que publicaron los datos, que es una ley que existe hace años y que siempre se ha hecho. Pero la coyuntura y por lo que estamos pasando amerita que no todos los datos sean públicos. Por ello, yo también he presentado un proyecto de ley para que solamente esté el nombre y el DNI, pero en un QR solamente lo tengan la OMPE y la RENIEC, los demás datos, ¿no? Espero que se apruebe pronto. Pero el tema también de la solicitud de transparencia, efectivamente. Pregunta cualquiera, y no en buena leche, sino evidentemente con mala leche y con otras intenciones. Preguntas, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, los congresistas, ¿no? Que tenemos que ser lo más transparentes, claro, pero hay información que piden y que, como lo decía usted, hay que segregar, seleccionar y saber qué dar. Y al final no lo hacen, no clasifican y dan todo. Y es una información que realmente no lo debería tener otra persona. Entonces, si bien han hecho esta guía, no sé qué tanto están las capacitaciones, no sé qué tanto están viendo con el tema de los delitos, de extorsión, la inseguridad ciudadana. Ahí tiene que haber un trabajo conjunto, coordinado, ¿no? Y creo que lo que falta, en general, en el Ejecutivo, es trabajar coordinadamente con todas las instituciones que
tienen responsabilidad al respecto, porque no, acá sentimos que cada uno está por cuerdas separadas. Yo cumplí, hice mi guía, bueno, ya. Sí, que alguien capacite, no, capacitaron, no capacitaron, aprendieron, fueron los funcionarios que tienen que utilizar eso, no fueron, están en reuniones, no hacen. Creo que hay un poco de relajo en esos temas y eso es lo que preocupa, porque hasta dónde podemos dar o decir no, yo no voy a darles información. Y de ahí que denuncias, procesos, ¿no? Que el Congreso no dio esa información o la SUNAT no dio esa información. ¿Hasta dónde se puede restringir esa información? ¿Quién decide? No sé si en la guía sea tan específica, porque aquí nos pasa todo el tiempo, preguntan todos, solamente falta que pregunten qué comemos, qué desayunamos y qué almorzamos, los congresistas. Ya creo que ya se pasó de transparente y más bien me parece un tema muy inseguro y un tema también de falta de respeto, ¿no? A los funcionarios en general. Eso básicamente, gracias. Tiene la palabra el doctor Eduardo Luna. Gracias, presidente. Gracias, congresista Alba, por su intervención, porque me permite además explicar la lógica de trabajo nuestro. Yo creo que uno de los grandes aciertos del año 2017 con la dación del decreto legislativo 1353 fue hacer recaer estas dos lógicas de la transparencia y la protección de datos en un mismo equipo humano. Esta dirección general jefatura dos autoridades. Es un recurso humano limitado, ciertamente. El Perú, desde hace tiempo, y de hecho la OCDE lo está recomendando, debería tener una autoridad que aglutine ambos temas con otra estructura en el Estado. Ya han habido varios intentos, además, para constituir una autoridad emulando un organismo técnico especializado y que eso puede darnos más fuerza, más músculo para hacer, entre otras labores, intensa capacitación. Pero eso que en su momento llegará, con el momento político oportuno, no resta a lo que podamos hacer hoy en día, ¿no? Como usted bien lo ha explicado, son dos lógicas distintas. Desde la ley de transparencia tenemos el principio de publicidad, máxima divulgación, tenemos un régimen de excepciones que tiene que interpretarse restrictivamente y tenemos una lista de ítems de información que debe alojarse en los portales de transparencia. Pero también puede haber, y de hecho hay, nosotros registramos situaciones de abuso del derecho. Y es un asunto que no está perfeccionado en la ley. Y que, pero eso no significa que no exista como criterio, que puede, y de hecho ha ocurrido, que el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que recibe las apelaciones de los ciudadanos frente a negativas de la información, implemente este criterio cuando advierta, por supuesto, que hay pedidos voluminosos, sin acotar, sin precisar, repetitivos, en periodos cortos de tiempo, o se pide información que perfectamente está en la página web, que se puede responder fácil linkeando, pero eso sobrecarga a la administración pública. ¿Qué duda cabe que regular legislativamente el abuso del derecho puede ser un camino? De momento, sí, lo que le puedo asegurar a propósito del conocimiento que tenemos en la materia, que tanto el Tribunal de Transparencia como nosotros, a través de las opiniones consultivas, tratamos justamente de hacer una ponderación, un equilibrio entre ambos derechos. Y por eso es que han habido ocasiones, inclusive cuestionando posiciones de entidades públicas, donde hemos dicho, oiga, usted puede cumplir con obligaciones de transparencia, pero protegiendo a la vez los datos personales. Esta idea de la completitud, de la sistematicidad, de la armonicidad de los derechos, es eso, una utopía. En la práctica, uno tiene que tomar decisiones para optimizar un derecho sin sacrificar exageradamente otro. Y eso supone dar una pauta cierta, que es lo que hacemos con nuestras opiniones consultivas. Tenemos a la fecha más de 350 documentos que lo que buscan es darle un contenido más acabado, más general, a dudas interpretativas en relación tanto a la ley de transparencia como a la ley de protección de datos personales. Por supuesto, sacamos algunos documentos como la guía que usted bien ha citado. Es un primer documento para orientar y lo que corresponde ahora será implementar un módulo de capacitación y con las fuerzas humanas que tenemos, dedicarnos estratégicamente el próximo año a difundir estas técnicas que bien pueden ser empleadas por las administraciones para equilibrar este derecho, ¿no? Compartimos su preocupación, señora congresista.
Y créame que en lo que al equipo humano que me toca representar, tenemos muy claro que debemos optar por soluciones sensatas y razonables, ¿no? No podemos extremar la transparencia a un punto que sacrifique bienes como la seguridad, como la intimidad, y a la vez no podemos facilitar y abrir las puertas para el tratamiento de datos, por más loables que sean las intenciones. Tenemos ese mandato promotor de apertura y restrictivo también respecto a los datos, y con los recursos humanos y materiales de los que disponemos intentamos mantener ese equilibrio en lo que a las funciones y competencias que nos corresponde hacer, lo hacemos. Muchas gracias. ¿No hay ninguna cosa adicional que quisieran explicar? Muy bien. Entonces, con ello, agradecemos. Quisiera saber si hay alguien que quiera participar. No sé si el congresista Wilson Soto, que se conectó, no sé si a la vez quería manifestar su intención de participar. El congresista Soto parece que no ha levantado la mano, ¿no? Estaba solamente marcando asistencia, conforme. Bien, entonces agradecemos al director general de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia, el señor Eduardo Javier Luna Cervantes, así como al especialista legal de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales también del Ministerio de Justicia, la señora doctora Vanessa Isabel Terán Saavedra, por su presencia, su gentil participación y su presentación en esta, su participación y sus explicaciones tan detalladas en esta sesión. Muchas gracias. Entonces, antes de despedir a nuestros invitados, solicito la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta para así ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Si no hay oposición, se da por aprobado. Se da por aprobado. En consecuencia, no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10 horas con 18 minutos, se levanta la sesión. Muchas gracias. Buen día.